Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén listos porque hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos seguidores de la farándula turca, y no solo de ahí, completamente intrigados. Estamos hablando de Can Yaman, nuestro vengador Can Yaman, como muchos lo conocen, y de su supuesta huida, no de la justicia, sino de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Qué escándalo es este que ha llevado a nuestro galán turco a querer desaparecer del radar, al menos momentáneamente, de una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía? Prepárense porque esto se pone, bueno, ya lo verán. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este enredo, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo. Denle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y chismecitos. Nos ayudan un montón y nosotros seguimos trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo. Todos conocemos a Can Yaman. Un actor que irrumpió en nuestras vidas con una fuerza arrolladora, con ese carisma que lo caracteriza, su físico imponente y un talento que lo ha llevado a conquistar pantallas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. ¿Quién no recuerda su paso por Erkencikus, donde compartió créditos nada más y nada menos que con Demet Özdemir? Esa química en pantalla, señoras y señores, era palpable. Se decía que traspasaba la ficción y que entre ellos había algo más que una amistad laboral. Y bueno, como suele ocurrir en estos casos, los rumores empezaron a volar más rápido que un pajarito en primavera. Pero aquí viene el giro de la trama, y es donde entra el misterio. Se supone que tras un supuesto escándalo, Can Yaman habría tomado la drástica decisión de evadir a Demet Özdemir. ¿Qué clase de escándalo podría ser este? ¿Algo que los separó, que los hizo distanciarse de forma tan abrupta? Las teorías son muchas y como siempre en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Para entender un poco mejor, recordemos ese momento cumbre de sus carreras. Erkencikus no solo fue un éxito rotundo, sino que catapultó a ambos actores a la fama mundial. La historia de Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y un tanto problemático, cautivó a millones de espectadores. Y sinceramente la chispa entre ellos era innegable. Cada mirada, cada roce, cada escena romántica, todo parecía tan real, tan natural, que era imposible no fantasear con que algo así pudiera suceder fuera de los sets de grabación. Y de hecho los rumores de romance entre ellos empezaron a sonar con fuerza en ese entonces. Se les veía juntos fuera del rodaje compartiendo momentos y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Los fans se dividieron entre quienes apoyaban la idea de que fueran pareja y quienes creían que era pura amistad. Sin embargo, la relación entre ellos, al menos públicamente, pareció enfriarse tras el fin de la serie. ¿Fue una decisión profesional? ¿Un acuerdo para mantener sus carreras separadas y evitar confusiones? ¿O fue algo más profundo, algo que llevó a Can Yaman a querer ocultarse de Demet Özdemir? Aquí es donde entra la parte intrigante del supuesto escándalo. No hay un evento público específico, una declaración oficial o un incidente claro que haya desencadenado esta supuesta huida. Y eso es precisamente lo que alimenta la especulación. Las versiones que circulan son variadas. Algunas apuntan a que la intensa presión mediática y los constantes rumores de su relación habrían sido demasiado para ambos, especialmente para Can, quien siempre ha sido más reservado en cuanto a su vida privada. Otros rumores sugieren que pudo haber habido una disputa o un desacuerdo relacionado con proyectos futuros, o incluso con las percepciones públicas de su vínculo. Imaginen la presión de ser dos estrellas jóvenes en la cima de su popularidad, con un público ávido por conocer cada detalle de su vida. La constante exposición, los paparazzi detrás de cada esquina, las redes sociales llenas de teorías. Es un entorno que para muchas personas sería agotador y abrumador. Y si a eso le sumamos la posibilidad de que existieran sentimientos reales entre ellos, la situación se vuelve aún más compleja. Quizás para protegerse mutuamente, para proteger sus carreras o simplemente para recuperar su privacidad, tomaron caminos separados de una manera que no fue precisamente amistosa. Por otro lado, también existe la teoría de que, lejos de ser un escándalo, la aparente distancia entre ellos se deba simplemente a la evolución de sus vidas y carreras. Ambos son profesionales dedicados, y es natural que después de un proyecto tan intenso, cada uno emprenda su propio camino.
Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy enfocado en proyectos internacionales, y Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía. Tal vez, la idea de que Can se oculta de Demet es simplemente una interpretación de los fans, una forma de darle un giro dramático a la realidad. ¿Pero qué significa exactamente ocultarse? Ha dejado de seguirla en redes sociales. Evita eventos donde ella pueda estar. ¿Se niega a hablar de ella en entrevistas? Estas son las preguntas que nos rondan. Y la verdad es que sin declaraciones directas de ninguno de los dos, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, la ausencia de una interacción pública fluida entre dos actores que compartieron un vínculo tan fuerte en pantalla y que fueron objeto de tantos rumores, inevitablemente genera preguntas. Can Yaman ha tenido sus altibajos mediáticos, y sabemos que su personalidad a veces puede ser un tanto impulsiva o controvertida, lo que atrae miradas y a veces críticas. Podríamos pensar que ante una situación delicada o un malentendido, su instinto podría ser retirarse temporalmente, para evitar que la situación escale. Y si esa situación involucrara a Demet Özdemir, es natural que los seguidores se pregunten qué pudo haber pasado para generar esa reacción. Y aquí es donde entra la parte más jugosa para nosotros, los fans y curiosos de la farándula. Los rumores de romance entre Can y Demet surgieron con tanta fuerza que muchos creían que eran la pareja perfecta. Cuando esa relación aparente no se materializó o se desvaneció, muchos se quedaron esperando explicaciones. Y si existió algún tipo de conflicto o malentendido que llevó a Can a querer distanciarse, eso solo alimenta la narrativa de un drama real detrás de las cámaras. Pensemos en las implicaciones. Si Can Yaman realmente se está ocultando de Demet Özdemir, ¿significa que hay resentimiento? O quizás es un intento de proteger algo, ya sea la reputación de ella, la suya propia, o incluso la posibilidad de una reconciliación en el futuro, manteniendo las distancias por ahora. La verdad es que cada uno de estos escenarios tiene su propio drama, y es lo que nos mantiene pegados a las pantallas y a las redes sociales. Hemos visto a Can Yaman en sus entrevistas, y a menudo se muestra un poco reservado cuando se trata de su vida personal. Él mismo ha mencionado en ocasiones que le cuesta lidiar con la fama y la constante atención. Si Demet Özdemir representa una parte de esa etapa de su vida que tal vez prefiere dejar atrás, o si hubo alguna circunstancia que lo hizo sentir incómodo, entonces su deseo de ocultarse tendría sentido desde su perspectiva. Recordemos también que las relaciones en el mundo del entretenimiento son a menudo complejas. La presión de estar siempre encendido, de mantener una imagen pública, puede llevar a decisiones que a veces no comprendemos del todo. Y cuando dos personas tan famosas y con tanto carisma están involucradas, la atención se magnifica. Ahora, para ser honestos, no tenemos pruebas irrefutables. No hay una foto de Can Yaman huyendo de Demet Özdemir con una capa de invisibilidad. Lo que tenemos son indicios, rumores y la ausencia de interacciones públicas que antes parecían inevitables. Y esa ausencia en el mundo del espectáculo, a menudo habla más que 1000 palabras. Podría ser que este supuesto escándalo sea algo que se originó en las redes sociales, alimentado por los propios fans que deseaban una explicación para la falta de química actual. Es muy probable. Los seguidores de los actores a menudo crean sus propias narrativas, y cuando hay un vacío de información, la imaginación vuela. Y en este caso, la idea de un vengador Can Yaman ocultándose de Demet Özdemir suena a una historia digna de una telenovela. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es un personaje fascinante, y su vida privada siempre genera interés. Y si la razón por la que se aparta o se oculta de alguien como Demet Özdemir es un escándalo, bueno, eso añade una capa extra de intriga a su ya de por sí cautivadora figura. Nos gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente hubo un escándalo? ¿O es solo el curso natural de las cosas? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo? Déjenos sus opiniones en los comentarios, nos encanta leerlas y debatir con ustedes. En resumen, la aparente distancia entre Can Yaman y Demet Özdemir, envuelta en rumores de un posible escándalo, ha generado un gran revuelo entre los seguidores. Si bien no hay detalles concretos, la especulación persiste, alimentada por la intensa química que alguna vez mostraron en pantalla y la posterior falta de interacción pública. Sea cual sea la verdad, el misterio rodea a nuestro vengador Can Yaman, manteniéndonos expectantes ante sus próximos movimientos, tanto en su carrera como quizás en su vida personal. Y hasta aquí nuestro chismecito de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al investigarlo y contárselos.
Si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido intrigante y lleno de detalles, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de los últimos acontecimientos en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Chao.